Bienvenidos a este poderoso tiempo de maná de Dios. Como todos los martes, estamos aquí reunidos en esta plataforma. Estamos aquí, ¿verdad?, congregados en esta iglesia virtual. Le damos gracias al Padre por espacios como la Fundación Floreciendo en el Desierto, porque nos dan la oportunidad de poder llevar ese mensaje de Dios, ser esos portadores de la palabra de Dios. Así como dice la palabra de Dios, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la Fundación Floreciendo en el Desierto es un ministerio que Dios ha levantado. Lo ha levantado como una voz en el medio del desierto para clamar por todas esas personas que necesitan una voz en medio de ese desierto que estén cruzando. Así que te doy la bienvenida a este poderoso tiempo, este tiempo donde todos los martes estamos aquí conectaditos. Y quiero bendecir, ¿verdad?, a todas esas personas que están allí conectadas siempre contra viento y marea. Allí están, y quiero bendecir la vida de mi tía Adela, que se une a este maná de Dios el día de hoy. Te bendigo, tía. Gracias porque estás allí siempre conectada. Así que comparte esta transmisión con todas esas personas que necesitan recibir este mensaje de edificación. Y quiero que seas tú, ¿verdad?, esa persona que hoy reciba de este tiempo especial, que seas tú esta persona que tenga para compartir a otros. La palabra de Dios dice, dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y tú decidiste recibir la mejor parte. Cuando muchas personas están haciendo cualquier otra cosa, tú estás aquí conectado en este maná de Dios. Y créeme que eso no quedará sin recompensa. Así que comparte esta transmisión. Y quiero decirte que hoy no es cualquier día. Hoy es el último día del mes de junio, pero también es el último día de la serie Somos Templo de Dios. Y creo que todos hemos aprendido de una manera poderosa de esa serie. Hemos sido edificados, fortalecidos. Y te quiero decir que la serie que viene el próximo martes va a estar estupenda. Así que comparte. Puedes ver todos estos videos de estas maravillosas series en YouTube. Y voy a pasar aquí a saludar a esas personas que están conectadas, que se han venido integrando. A Luz Estela Torres, Dios te bendiga. Cibe Ospino, Dios te bendiga. Bueno, por aquí tengo a Marixa, Dios te bendiga. Marixa López. Tengo a dos personas para mí muy especiales. Y le cuento que el maná de Dios no solamente lo ven adultos, pacientes oncológicos. El maná de Dios también lo ven niños. Y tengo, ¿verdad?, siempre conectada los martes a mis dos primitas, que son una bebé y una niña de 8 años, a Valentina y a Julieta, que Dios las bendiga, que son unas niñas esforzadas y valientes. Las bendigo y sé que el cielo tiene cosas grandes para ellas. Así que bueno, sigamos, compartan esa transmisión, que hoy tenemos una invitada especial. Tenemos una mujer de Dios, ¿verdad?, que también está aquí vinculándose a todo lo que es este maná de Dios. Y bueno, quiero iniciar este tiempo leyendo la palabra de Dios. Quiero leer el Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y mira, a veces nosotros estamos pendientes, ¿verdad?,
como dice la palabra, estamos pendientes de aquel que puede matar el cuerpo, pero no estamos pendientes de aquel que es poderoso de matar el cuerpo, pero también el alma. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, que estar apercibidos de todo el mover espiritual. Estamos en un mundo espiritual. Estamos viendo cosas que están pasando a nivel mundial terribles. Miren, ayer yo estuve conectada hasta la noche, consternada, viendo a ese hombre que estaba subido en una torre eléctrica con un machete que quería acabar con su vida. De verdad yo decía, Dios mío, tantas personas que quieren vivir, tantas personas que necesitan esa vida de ese hombre, y ese hombre no sé cuál era la situación que estaba viviendo, ¿verdad? Pero él quería acabar con su vida. Y así hay personas que están pasando problemas mentales fuertes, porque en este tiempo ya la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que se están moviendo en las regiones celestes. Y mira, yo antes de empezar el maná, yo siento de compartir esto. Yo hace mucho tiempo, cuando estaba iniciando el proceso, yo tuve la experiencia de pasar por lo que fue un proceso depresivo, y yo recuerdo que yo me tuve que ir para la casa de una amiga a quedarme allá unos días por ese proceso tan fuerte depresivo. Estaba contando mío, ver cómo el enemigo, ese demonio, porque es un demonio que se llama depresión, él cómo te habla, porque él te habla y él te dice lo que tienes que hacer. Y yo recuerdo perfectamente que él me dijo, ¿para qué? ¿Para qué vas a vivir? Que si no vas a tener una calidad de vida, intenta morirte. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a morir. Y ¿saben algo? Yo pude sentir cómo ese demonio me incitaba a que yo me tirara por esa ventana. Por eso es que muchas veces usted puede ver cuando una persona se suicida, se tira de una ventana o algo, es como si la empujaran. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo espiritual. El enemigo quiere acabar con tu alma, con tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y hoy el Señor quiere, ¿verdad?, que esta noche sea una noche de rompimiento, una noche donde nosotros aprendamos a ver de que el mundo espiritual no puede tener incidencia sobre nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, creyendo que este es un tiempo especial, creyendo, Espíritu Santo de Dios, que tú estás en medio de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. Te pido, Señor, que tu gracia, tu favor y tu misericordia sea sobre las vidas. Mira este tiempo, Señor, habla a los corazones, que cada persona pueda escuchar tu palabra, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que mientras esta es disertada, los cielos sean abiertos y que podamos ver tu gloria. Llévate toda distracción, llévate todo lo que no es tuyo y declaramos tu victoria. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, quiero dar paso a mi invitada de esta noche. Yo la voy a presentar. Ella es la ministra Caterine Erazo, miembro de la iglesia Boston Central. Es una joven que tiene unos talentos especiales en el Señor. Señor la usa mucho en ese don fluir, ese don profético. Y bueno, esta noche la tenemos aquí en este tiempo de maná de Dios para culminar esa serie Somos Templo. Entonces voy a darle entrada bajo control. Buenas Hola noches, Gaby, mi buenas hermosa. noches. Dios te bendiga. Bienvenido Amén. a este tiempo de maná de Dios. Bienvenida. Esta plataforma toda tuya y que sea el Señor utilizándote como punta de lanza, mi amor. Amén, amén. Gracias Gaby por la invitación.
y también por la responsabilidad de dejarme el cierre de este tema que es bastante amplio, pero que bueno, ya el Señor ha venido hablando cositas para compartir el día de hoy. Y a manera de introducción, yo sé que ya se ha venido compartiendo este tema y cada persona que ha ministrado la palabra lo ha enfocado desde un punto de vista diferente, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de ser templo, siempre tenemos que irnos a la pregunta de lo que realmente significa ser templo. Y cuando nosotros entendemos eso, es entender que es el lugar donde el Señor va a habitar, y ese lugar para que el Señor esté ahí tiene que estar consagrado para el Señor, tiene que ser santo, tiene que ser puro, ¿verdad? Así como lo era en el Antiguo Testamento cuando el pueblo estaba en el templo, ese era un lugar exclusivo para el Señor y era santo y ahí solamente era para adorar al Señor y demás. Así nosotros debemos considerar también nuestro cuerpo como templo donde habita el Señor y donde habita el Espíritu Santo. Hoy de pronto el Señor Jesús ya no está con nosotros, pero Él nos ha dejado, ¿verdad? Su Espíritu Santo con nosotros. La palabra dice en Juan capítulo 14, versículos 15 y 17, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Sabemos que para que el Espíritu Santo esté en nosotros, nosotros también tenemos que alejarnos del pecado, ¿verdad? También tiene que haber una intención en el corazón de aceptar que el Espíritu Santo esté allí. Nosotros sabemos por la palabra que la luz no comulga con las tinieblas y para que el Espíritu Santo esté hay que darle paso solamente a Él. La palabra dice en Romanos capítulo 8 versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Esta palabra realmente nos confirma que el Espíritu Santo habita solamente en un lugar, en una persona que está completamente limpia de pecado. Entonces, sabemos que si bien hay una transformación cuando recibimos al Señor, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, pero también tiene que haber una disposición del corazón de nosotros buscarlo y hacer todo lo que honre al Señor para que su Espíritu permanezca en nosotros. El Espíritu Santo no solamente llega a consolar, sino que también llega a transformar cada vida, transformar los pensamientos, transformar la manera de pensar, la manera de vivir, cambia todo, todo en nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, no se trata de creer que vamos a cumplir una serie de reglas estrictas, sino que tenemos que dejar que el Señor gobierne en cada área de nuestra vida. Cuando dejamos que el Señor haga eso, es como fluir realmente porque entendemos, ¿verdad?, que todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones están basadas en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hoy quiero hablar de aquello que ocurre cuando una vida le pertenece al Señor. Eh, Esto está demasiado relacionado con el tema de somos templo, porque somos templo, le pertenecemos a Cristo. Entonces, ¿qué ocurre allí? Por lo general siempre se habla de cómo cuidar el templo, pero ¿qué pasa? Realmente, ¿qué hace el Señor cuando nosotros decidimos honrarlo a Él? Y para eso me voy a ubicar en el libro de Daniel. Hay ciertas situaciones que acontecen allí que me confirman mucho todo lo que el Señor es capaz de hacer cuando una vida decide honrarlo. Y lo primero es que Dios respalda a quien decide mantenerse santo. Nos vamos en el capítulo 1 de Daniel. El contexto es que Daniel y sus amigos son seleccionados, ellos son escogidos del pueblo de Israel porque son hombres intachables, porque tienen muchas cualidades y el rey los necesita en el templo y los manda a llamar. Pero para que ellos puedan como que ejercer todas las funciones que el rey quiere, necesitan un tiempo de preparación. Y el versículo número 8
del capítulo 1 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel entendía que también no era solamente un asunto de la comida, sino que él tenía que guardarse. Listo, ellos eran del pueblo del Señor, iban a estar en Babilonia, pero eso no significa que ellos tenían que ajustarse a las cosas que el rey pedía en ese momento. Entonces ahí vemos que hay un acto de obediencia de parte de Daniel a decir, yo le pertenezco a Cristo y no voy a hacer nada. Y muchas cosas pudieron pasar en ese momento, porque el jefe de los eunucos ha podido decir, bueno, si tú no quieres aceptar las condiciones, bueno, tú te puedes devolver, nosotros buscamos a otro y no pasa nada. Pero aquí ocurre todo lo contrario, o sea, aquí vemos lo primero que hace el Señor es que pone gracia en Daniel con el jefe de los eunucos y al contrario, o sea, en vez de él como que rechazarlo, al contrario lo acoge, se preocupa y le dice como que ven acá, o sea, ¿y yo qué voy a decir? Cuando me digan que por qué no los cuidé, ¿qué voy a decir yo ahí? Entonces Daniel le dice como que no, listo, o sea, tú nos vas a alimentar, vamos a comer legumbres, agua y al final, danos 10 días y al final tú vas a ver qué haces con nosotros. Fíjate que en ese momento Daniel ni siquiera dice como que no, a los 10 días pues si no pasa nada nosotros comemos, no, o sea, él se mantuvo, o sea, a los 10 días no pasa nada, tú verás, tú verás. Y el Señor sigue obrando en medio de la vida de Daniel y en medio de la vida de sus amigos. Y cuando pasan los 10 días resulta que ellos estaban mejor, más robustos, más radiantes, porque el Señor los estaba acompañando, el Señor los estaba respaldando en ese momento. Y solamente habían pasado 10 días. Y dice la palabra que en el versículo 17 dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, que no solamente tuvo el respaldo, el cuidado, sino que el Señor le dio más solamente por él tomar una decisión de no contaminarse. Cuando pasaron los 3 años de preparación, resulta que el rey los encuentra 10 veces mejor que los más inteligentes, que todos los que él tenía ahí. Pero eso es, ahí estamos viendo que por solamente el hecho de cuidar el templo, de guardarse, ya el Señor tiene el cuidado de una persona, pero también empieza a darle más y más de lo que el Señor quiere. Entonces, lo que vemos allí es que, como decía ahorita, no solamente un asunto de alimentación, sino era entender que aunque nosotros pasemos a un lugar que de pronto en el cual no habita el Señor o en que el Señor no es el primer lugar, nosotros no tenemos que condicionarnos a ello, sino que tenemos que permanecer en lo que el Señor ha sembrado en medio de nosotros. Entonces, cuando Dios habita en una persona, la obediencia trae el respaldo de Dios. No significa que no van a haber dificultades, que no van a haber situaciones que lo pongan a uno entre la espada y la pared, pero el Señor exalta la fidelidad de sus hijos. Lo segundo que ocurre cuando una vida le pertenece al Señor es que Dios guarda a quien permanece firme en medio de la prueba. Y aquí me salto al capítulo 3, que es cuando los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego. ¿Qué está pasando aquí? Básicamente el rey un día amanece con una idea loca en la cabeza y crea una estatua y todo el mundo tiene que adorar a la estatua y cuando suene la música entonces todo el mundo tiene que arrodillarse y demás. Y el que no lo haga, entonces hay que mandarlo al horno de fuego. Entonces resulta que los amigos de Daniel también ellos entendían que Dios era quien realmente ocupaba el primer lugar en su vida y era quien ellos tenían que realmente honrar y ellos decidieron no hacerlo. Y siempre van a haber personas que van a tratar de ponernos por mal delante de otros y esto no fue la excepción, porque habían personas allí dentro del palacio, dentro del pueblo, que lo juzgaron delante del rey, no, mira, es que ellos no están haciendo esto. Claro, el rey ya había dado una orden, el rey se molesta, ven acá, como así que no están haciendo las cosas. Entonces, él los manda, ¿no? Tienen que irse y calienta el horno 7 veces más y para allá vas, y para allá vas. Entonces, el rey los llama, los confronta, ven acá, es verdad que usted, sí, sí, es verdad que nosotros no lo estamos haciendo y tampoco lo vamos a hacer. Dice el versículo 17 del capítulo 3, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego y de tu mano. O sea, nos puedes mandar que finalmente Dios va a estar ahí, nos va a librar a nosotros y nos va a librar de ti.
Entonces, fueron enviados y resulta que cuando fueron enviados el horno estaba tan caliente que dice la palabra que los que lo llevaron se quemaron, o sea, se murieron y ellos estaban ahí y a ellos no les pasó absolutamente nada. Entonces el rey estaba pendiente de lo que estaba aconteciendo y cuando se da cuenta de que ellos todavía están ahí, que no les ha pasado nada, entonces él viene y llama a su gente, ven acá, ¿cómo así? ¿Ustedes no mandaron a estos muchachos? No, sí, sí se mandaron, ¿cómo así? Pero si yo veo cuatro, ya no eran tres, ahora eran cuatro. Y dice la palabra que el cuarto era, tenía la semejanza del hijo de los dioses. Entonces fue cuando los manda a sacar, él los manda a sacar. Y entonces, cuando ya se da cuenta de que la presencia del Dios que ellos adoraban, de nuestro Dios, estaba con ellos, entonces ya el rey era como que, bueno, entonces ahora manda una y hace un edicto de que entonces ahora todo el mundo tiene que adorar al Dios de ellos, porque el rey era así loco, o sea, y entonces ese era el edicto, entonces ya ellos se libraron de eso. Entonces había una presión, porque lógicamente ya ante una orden dada, un edicto del rey, o sea, ¿quién no temblaría ante que el gobernante te diga que tú no puedes hacer las cosas? Pero aún cuando ellos sabían que iban allá a ese horno de fuego, a ellos no les importó porque ellos sabían que el Señor los iba a librar. Y es también que uno ve que el Señor está. El Señor, cuando uno entiende quién es el Dios al cual uno sirve y que el Señor ha prometido estar con nosotros, puede venir lo que sea, pero finalmente el Señor está ahí. Que ellos se habían guardado para el Señor y habían decidido no adorar a más nadie, porque eso también hace parte de ser templo. De decir, yo como templo solamente voy a honrar, voy a servir al Señor, no voy a servir a más nadie. Y si cuido también esa parte de mí, el Señor también está conmigo. Entonces, su confianza no era en que Dios no me va a mandar al horno de fuego. Ellos sabían que iban a ir, pero finalmente lo que pensaba o su pensamiento era que aunque ellos fueran, el Señor no iba a dejar de estar con ellos. Entonces, el templo de Dios no significa que nunca entrarás al horno, sino que Dios entra contigo y el fuego no va a destruir aquello en lo cual el Señor habita. Lo tercero es que Dios protege a quien permanece en comunión con Él. Y aquí vamos al capítulo 6 del libro de Daniel, que es cuando Daniel es lanzado al foso de los leones. Y aquí lo que estaba ocurriendo es que eh, había gente que le tenía realmente envidia a Daniel, porque él era tan intachable que todo el mundo sabía lo que él portaba, sabía que él era respaldado por el Señor, que en él no había nada malo. Y entonces, habían unas personas que le tenían rabia, que le tenían envidia, qué sé yo, y querían buscar la manera de hacerlo quedar mal delante del rey. Y no había forma, porque la palabra dice que por él no había forma, y que la única forma era que ellos tenían que meterse con su fe, meterse con el Dios que él honraba. Y fue así. Ellos se inventaron y fueron donde el rey y lo chuzaron tanto hasta que pusiera la orden de que nadie podía orar ni pedirle nada a nadie que no fuera el rey. Y ellos sabían perfectamente que iba dirigido a Daniel. Y aún así, el rey dio vuelta para hacer eso, porque no fue que enseguida el rey firmó, sino que al ver la insistencia, entonces él como que firma el edicto y entonces, bueno, listo, va a ser así. Cuando Daniel escucha que esa es la nueva orden, Daniel no le importó, Daniel fue abriendo ventana y se fue arrodillando. O sea, él no iba a cambiar nada. O sea, una de las cosas que a mí más me impacta de Daniel es eso, que no se cambiaba por absolutamente nada, que él era fiel realmente al Señor y él se guardaba de principio a fin, desde su mente, todo, 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 todo. Entonces, eh, el rey sabía y la tenía clara de quién era Daniel. Y el rey, dice, ahí en la palabra podemos ver, en toda la historia, podemos ver que el rey dio muchas vueltas para mandar a Daniel al foso de los leones, porque estaba preocupado, porque es que él sabía. Dice que se demoró un día para poderlo mandar y después como que ante la insistencia de estos hombres finalmente lo mandó. Pero cuando lo mandó, como él sabía perfectamente, él reconocía que Dios podía hacer mucho. En el versículo 16 le dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre, porque él sabía. Él en el fondo, él sabía que a Daniel no le iba a pasar absolutamente nada,
pero en su humanidad el rey todavía estaba preocupado. Dice que el rey no durmió, que ese ya no quiso que le pusieran música, ese ya no comió, no hizo nada porque estaba pendiente. Dice que al día siguiente él fue a buscar a Daniel y le habló para ver si Daniel estaba vivo. Y en el versículo 22, Daniel le responde: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Ya el rey lo sabía y él sabía todo lo que había en Daniel y sabía perfectamente quién era el Dios al cual Daniel adoraba y que él estaba allí. Y finalmente, como siempre ocurría, mandaron a que ahora todo el mundo tenía que glorificar al rey de Daniel, porque siempre era igual, porque ellos sabían. O sea, no había forma, ellos podían inventarse cualquier piedra para que todo el mundo adorara, pero siempre iban a lo mismo, siempre ponían a prueba a Dios y Dios le demostraba que Él tenía el poder de cada situación. Entonces, Daniel aquí no negoció su relación con Dios, nunca lo hizo. Desde el primer momento en que llegó al palacio, él nunca negoció su relación con Dios. Y el resultado, ¿cuál era? Ahí estaba Dios respaldándolo, cuidándolo, enviando sus ángeles para que no le pasara absolutamente nada. Es quien vive en la presencia de Dios encuentra protección en medio de los peligros. La comunión con Dios vale más que la seguridad temporal. Entonces, a lo largo del libro de Daniel vemos varias situaciones que nos muestran a hombres que de verdad se guardaron para el Señor, que cuidaron su templo, que respetaron, que honraron al Señor y tuvieron el respaldo. Y en ese momento ni siquiera el Espíritu Santo habitaba todavía en las personas, porque todavía había que buscar a Dios y todavía era tiempo de sacrificios y demás. Ahora, cuanto más ahora que nosotros tenemos al Espíritu Santo, es mucho más fácil, creería yo, que hasta evitar que nos pasen cosas, porque el Espíritu Santo siempre nos está guiando, siempre nos está diciendo, advirtiendo del peligro de las cosas, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros, por eso ser templo del Espíritu Santo también es muestra o se evidencia en que Dios respalda nuestra obediencia, en que permanece con nosotros ahora en medio de las pruebas, que nos protege y cumple el propósito en nuestras vidas. Daniel tuvo la presencia de Dios que lo sostuvo. Nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro abogado delante del Padre. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y Él está viviendo en medio de nosotros. Si Dios hizo tanto a través de esos hombres, ¿verdad? Los que tenían que o todavía estaban esperando la promesa, cuánto más puede hacer el Señor en medio de nosotros, que el Espíritu Santo habita continuamente en nosotros. El problema de muchas personas o de muchos cristianos, ¿verdad? No es la falta de poder de Dios, sino que olvidamos que Él vive en medio de nosotros y tal vez en algún momento nosotros hemos estado esperando que Dios haga, que Dios nos responda, que Dios nos respalde, que Dios no sé qué, pero Dios también ha estado esperando que nosotros nos dispongamos ante Él para que Él pueda actuar. Dios es muy caballero y Dios no hace si uno no le abre su corazón, porque eso está en la palabra. Dios no entra a nosotros, no entra si nosotros no se lo permitimos. La palabra dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. ¿Verdad? El Señor siempre está tocando. El Señor espera también de parte de nosotros que tengamos la disposición de permitir que Él fluya a través de nosotros y que Él haga todo lo que tenga que hacer. Cuando nosotros entendemos que somos templo del Espíritu Santo, cambian muchas cosas en nosotros, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, cambia la manera en cómo reaccionamos ante las situaciones de la vida, cómo nos relacionamos con las personas, empezamos a cuidar más con quién andamos, lo que decimos, si edifica, si no edifica. Hay realmente una verdadera transformación, porque ya no es lo que nosotros hacemos con nuestra fuerza o con nuestro conocimiento, con lo que sabemos, sino que ya Dios empieza a actuar de por sí y uno a veces se queda como que, anda, yo no era así o no esperaba esa reacción de parte mía, pero es el fruto de lo que el Señor ha estado haciendo. Entonces, hoy nosotros deberíamos realmente hacernos una pregunta, y es si nosotros realmente estamos viviendo a la altura del regalo que el Señor nos ha dado de ser su templo y de que su Espíritu Santo habite en nosotros. Entonces,
Esto era lo que tenía para compartir el día de hoy. Quiero cerrar con una oración y vamos a darle gracias al Señor, Padre, en esta hora. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, esta palabra que tú me has permitido compartir en este espacio, Dios mío. Padre, te doy gracias porque sé, Señor, que tú harás mucho a través de ella, en cada persona, Dios mío, que estuvo conectada, en cada persona que estuvo escuchando. Padre, que esta palabra sea como semilla, Señor, que caiga en buena tierra y que dé fruto, Dios mío. Padre, te doy gracias por cada persona que estuvo aquí, Señor, en este espacio. Gracias te doy por la vida de Gaby. Gracias, Señor, por lo que tú también estás comenzando a hacer en mi vida. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que bendiga, Señor, la vida de Gaby, la vida de cada persona que estuvo conectado y que cada día, Señor, nos refuerces que somos tu templo y que así, Señor, como deseamos que tú hagas, Señor, también pongas en nosotros esa disposición del corazón para poder, Señor, hacer cosas que te honren y que permitan, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Caterina, ¿verdad? Muy pertinente esta temática. Nosotros le pertenecemos al Señor totalmente. Y cuando decidimos entregarle la vida al Señor, eso es en rendición total. Todas las cosas a Dios, queremos darle las cosas a Dios a pedacitos. Pero cuando el Señor nos pide que le entreguemos ese Isaac, porque hay Isaac en nuestras vidas, hay cosas que nosotros amamos y están muy arraigadas en nuestra vida. Y lastimosamente esas cosas son dañinas, dañan la comunión con el Señor, dañan todas las cosas. Y hay cosas que dañan esa comunión con el Padre Celestial. Y no solamente te estamos hablando, me gusta el enfoque que le diste, porque no fue solamente el cuidado físico, sino ese cuidado en todo lo que implica esa integralidad. Porque es que nosotros somos seres integrales, somos espíritu, somos alma, somos cuerpo. Y a veces tenemos un desequilibrio tan tremendo, nos metemos tanto en el cuidado del cuerpo, vamos al gimnasio, comemos bien, nos cuidamos, pero nos olvidamos de la parte emocional. Y cuántas personas tú no ves físicamente uno a que se vale porque hay que estar bien. Nosotros somos la presentación del Señor aquí en la tierra, somos embajadores de Él. Yo no creo que el Señor andaba descuidado, maltrecho, maloliente, no creo. Y somos esa imagen de Él, ¿verdad? Pero también nos vamos mucho al extremo, parte física, olvidamos la parte emocional, pero también más allá, la parte espiritual, que creo que si nosotros no cuidamos nuestra parte espiritual, de nada vale que estemos cuidando lo demás. Entonces, Caterina, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí en este tiempo de Maná de Dios, y sabemos que recompensa del cielo hay para contigo. Amén, amén. Y bueno, gracias a todas esas personas que se conectaron. Voy a estar aquí saludando. Aquí está conectada Adela, mi hermosa tía, bendiciones. Está Ávila, Luz Estela, bendiciones. Na Porcel, Sibas, Sibe Ospino, Marjuris González, Emma y Dominic, bendiciones. Tía Carmen, está Sentamabe, Velázquez, Ledis Ware, bendiciones. Moteros con Futuro, bendiciones. Marvin, y bueno, gracias por haberse conectado a este tiempo de Maná de Dios. Silospino. Así que los espero el próximo martes. El martes estamos estrenando serie. Y ya esta serie, créanme que sé que esta serie va a ser de mucha bendición. Así que te espero el martes conectadito por este Maná de Dios. Que Dios te bendiga y que pasen un resto de semana bendecido.